Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde desentrao más menos amos los secretos, los amores y los dramas Mu S intensos que nos regalan las series turcas. Si eres de los que no se pierde ni un capítulo, de los que vive y respira Pasiu Superíndice 3N otomana, este es tu lugar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es revolucionando las redes sociales, un rumor que corre como la PU Superíndice 3 Lbora y que involucra a dos de los nombres Mu S sonados de la televisión Superíndice 3N turca, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. ¿Es listo para descubrir lo que se esconde de una simple reforma en la casa de Hande? ¿Podrá ser esto una seu más menos al de una reconciliación Superíndice 3N amorosa? Vamos a investigarlo juntos. Prepu rense para un análisis exhaustivo con detalles jugosos y teorías que los dejaru pensando durante duas. Pero antes de que nos adentremos en este misterio, quiero recordarles a todos los que son nuevos por AQU, o a los que aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, du copyright genos un comentario al final del vídeo con su opinión Superíndice 3N sobre este tema tan candente. Queremos saber qué copyright piensan ustedes. Sus comentarios son el combustible que mantiene viva esta comunidad de amantes de las novelas turcas. Ahora vamos a la chicha, al meollo del asunto. El rumor ha explotado gracias a unas fotos que se han filtrado en redes sociales donde se ve movimiento de obreros y materiales de construcción Superíndice 3N frente a la casa de Hande. Inmediatamente los fans Moon S.A.Q. copyright rimos de la pareja, los que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos nuevamente, han empezado a elucubrar teorías. Y la teoría Moon S popular, la que Moon S fuerza tomando, es que Kerem podrá estar involucrado en esta reforma. ¿Por qué copyright? AQU es donde la cosa se pone interesante y donde vamos a recurrir a algunas series que nos dan pistas sobre CEU Superíndice 3 mo funciona el corazu Superíndice 3N y la mente de estos personajes, al menos en la ficción Superíndice 3N. Que a veces se parece tanto a la realidad. Además echaremos un vistazo a las declaraciones que ambos han hecho públicamente sobre el amor, las relaciones y sus vidas personales, intentando encontrar alguna conexión Superíndice 3N. La primera serie que quiero mencionar, y es inevitable hacerlo, es la que catapultó Superíndice 3 a la fama a Kerem y Hande y los convirtió Superíndice 3 en una de las parejas Mu S queridas de Turquía y del mundo, ***. Senu con diéresis al cap ***. Esta comedia romántica, que tuvo un U con diéresis copyright cito arrollador, narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueu más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y fruo que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. La premisa por su sola, ya es un caldo de cultivo para el drama y el romance. La serie es una joya del geu copyright nero con una química explosiva entre los protagonistas, momentos divertidísimos y por supuesto, mucho drama. Los actores principales, como ya sabemos, son Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Pero Moon S ayuda de su talento actoral, lo que realmente cautivó Superíndice 3 al público fue la autenticidad que transmitieron juntos. Su conexión Superíndice 3N era palpable, incluso a trabu copyright S de la pantalla. Lo que hace a Senu con diéresis al cap, relevante para nuestra investigación Superíndice 3N es que nos muestra la dinámica entre Eda y Serkan, una relación Superíndice 3N llena de altibajos, de malentendidos y reconciliaciones. Serkan al principio es un hombre obsesionado con el trabajo, incapaz de expresar sus sentimientos. Es casi un robot programado para el U con diéresis copyright cito profesional pero emocionalmente disfuncional. Pero a medida que avanza la serie, Eda lo ayuda a abrirse, a ser Moon S vulnerable y a permitirse amar. Ella lo libera de sus cadenas y le muestra el verdadero significado de la felicidad. Si nos fijamos en la personalidad de Serkan Bolat, podríamos llegar a la conclusión Superíndice 3N de que Kerem, al menos en la ficción Superíndice 3N, es un hombre capaz de grandes gestos de amor, incluso de aquellos que podrían parecer descabellados o impulsivos. Serkan, en un momento dado, hará cualquier cosa por Eda, incluso comprometer su reputación Superíndice 3N o su carrera. Será descabellado pensar que Kerem, inspirado en el espíritu romántico de Serkan, podrá estar detrás de la reforma en la casa de Hande como una forma de reconquistarla. Tal vez es tu copyright pensando, si no puedo reconstruir nuestro amor, al menos puedo ayudar a reconstruir su casa.
Suena un poco loco lo su copyright, pero en el mundo de las telenovelas turcas todo es posible. Además hay un dato curioso sobre la producción superíndice 3N de Senu con diéresis al cap, que nos da otra pista. Durante el rodaje la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una historia de amor real. Los fans estaban encantados, veían en ellos a Eda y Serkan, una pareja perfecta. Las redes sociales explotaron con fotos de ellos juntos, de sus viajes, de sus momentos muy íntimos. Parecua que el destino los había unido. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida real, el cuento de hadas terminó superíndice 3 y la pareja se separó superíndice 3. Las razones nunca quedaron del todo claras, pero se rumoreaba sobre agendas incompatibles, presiu superíndice 3 en medio tica y tal vez diferencias irreconciliables. Pero la llama de la esperanza nunca se apagó superíndice 3. Los fans, con su fe inquebrantable, siguieron creyendo en una posible reconciliación superíndice 3N. Y ahora, con esta noticia de la reforma, esa llama se ha reavivado con más fuerza que nunca. Ahora, vamos a analizar otra serie que nos puede dar alguna pista sobre la personalidad de Hande y sobre Zeu superíndice 3 mo podrá reaccionar ante un gesto como este. Hablamos de ***Aek laftan an lamaz ***. En esta comedia romántica, Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven de clase humilde que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Hayat es una luchadora, una joven que no se rinde ante la adversidad y que estuvo dispuesta a todo para ayudar a su familia. La serie, protagonizada también copyright N por Burak Deniz, es una historia llena de enredos, de mentiras y de mucho amor. Hayat es un personaje fuerte, independiente y con un gran sentido del humor. Es la típica chica de barrio que conquista a todos con su encanto y su espontaneidad. Pero también copyright N es una mujer vulnerable, que ha sufrido mucho en la vida y que tiene miedo a volver a ser lastimada. Ha sido en Gau más menos hada, traicionada y ha tenido que luchar contra viento y marea para salir adelante. Lo que hace relevante a Aek laftan an lamaz es que nos muestra la capacidad de Hande para interpretar personajes femeninos fuertes y decididos, pero también copyright N sensibles y románticos. Hande le da vida a Hayat con una autenticidad que conmueve al espectador. Zeu superíndice 3 mo reaccionará a Hayat ante un gesto como el de Kerem, si u con diéresis copyright L fuera el hombre que intentara reconquistarla. Probablemente con cautela al principio, pero también copyright N con curiosidad y con un corazo superíndice 3 N que aún recuerda el amor que sintió superíndice 3 por u con diéresis copyright L. Hayat, a pesar de su fortaleza, es una romántica empedernida. En el fondo sueu más menos a con encontrar el amor verdadero y vivir un cuento de hadas. Pero también copyright N es consciente de que los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Es importante recordar que aunque estamos analizando estos personajes de ficción superíndice 3N, las actrices y actores ponen mucho de sí mismos en cada papel. Sus propias experiencias, sus propias emociones, se ven reflejadas en sus interpretaciones. Asu que al analizar a Eda YLDZ y a Hayat Uzun, también copyright N estamos analizando, de alguna manera, a Hande Eru Parrafoel. Estamos intentando comprender su forma de ser, su forma de amar y su forma de reaccionar ante las situaciones de la vida. Ahora profundicemos un poco más en el contexto. Hande y Kerem después copyright S de su separación superíndice 3N, han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Han evitado hablar directamente el uno del otro en entrevistas y han tratado de mantener las distancias en eventos públicos. Sin embargo, algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han publicado artículos sobre posibles nuevos romances de ambos, aunque ninguno de ellos ha sido confirmado. Hande ha sido vinculada con algunos actores y empresarios, mientras que Kerem ha sido relacionado con algunas modelos y actrices extranjeras. Pero ninguno de estos rumores ha tenido la fuerza y la credibilidad que tiene esta teoría de la reconciliación superíndice 3N. Por último, vamos a mencionar una serie que, aunque no tiene a ninguno de los dos como protagonistas, nos puede dar una visión superíndice 3N muy amplia sobre las relaciones amorosas en el mundo de las series turcas y sobre la cultura turca en general. Me refiero a Erkenci ***. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can Divit.
Erkenci Quay es una serie llena de color, de optimismo y de amor. San y Mikan son dos personajes muy diferentes, pero se complementan a la perfección superíndice 3n. Su relación superíndice 3n es llena de momentos dulces, de risas y de pasión superíndice 3n. Lo que hace relevante a Erkenci Quay es que nos muestra la importancia de la comunicación superíndice 3n, de la confianza y del respeto en una relación superíndice 3n. San y Mikan tienen que superar muchos obstáculos para estar juntos, pero siempre lo hacen hablando, escuchándose y apoyándose mutuamente. Esta serie nos recuerda que el amor no es solo pasión superíndice 3n y romance, sino también copyright n compromiso y trabajo en equipo. En el contexto de nuestra investigación superíndice 3n, Erkenci Quay nos recuerda que para que una relación superíndice 3n funcione, es fundamental que haya una buena comunicación superíndice 3n entre las partes. Si querem realmente de True S de la reforma en la casa de Ande, es importante que hable con ella, que le explique sus motivos y que escuche lo que ella tiene que decir. No basta con un gesto romántico por muy grande que sea. Es necesario que haya una conversación superíndice 3n sincera y abierta. Necesitan sanar las heridas del pasado, perdonarse mutuamente y construir una base su superíndice 3 lida para el futuro. Volviendo al tema central del vídeo, la pregunta que todos nos estamos haciendo ¿es posible que queremos tu copyright intentando reconquistar a Ande a Trabu copyright, S de esta reforma en su casa? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No tenemos pruebas definitivas. Pero como hemos visto, hay algunos indicios que nos invitan a pensar que podría ser Asu. La personalidad de Kerem, al menos en la ficción superíndice 3n, su historial con Ande, el espíritu romántico de las series turcas, todo apunta a que podría haber algo muy de True S de esta simple reforma. Quizás Kerem es tu copyright intentando enviar un mensaje a Ande, un mensaje que diga, Todavía te quiero, todavía creo en nosotros. Y seamos honestos, ¿a Q copyright N no le gustaría ver a Kerem y Ande juntos de nuevo? Son una pareja que ha enamorado a millones de personas en todo el mundo. Su química es innegable y su historia de amor, aunque con altibajos, ha sido muy inspiradora. Su relación superíndice 3n, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a miles de fans que más menos han con verlos juntos para siempre. Pero independientemente de lo que ocurra entre Kerem y Ande, lo importante es que ambos sean felices. Que encuentren el amor, ya sea juntos o por separado. Que sigan triunfando en sus carreras y que sigan regalándonos momentos inolvidables en la pantalla. Al final del dúo, lo que realmente importa es su felicidad y su bienestar. En resumen, hoy hemos explorado el rumor de la reforma en la casa de Ande Erupar Rafael y su posible conexión superíndice 3n con Kerem Bürsin. Hemos analizado algunas de sus series Moon S exitosas para tratar de entender sus personalidades y sus posibles motivaciones. Hemos visto que aunque no tenemos pruebas definitivas, hay algunos indicios que nos invitan a pensar que podría haber algo Moon S de True S de esta reforma. Hemos profundizado en sus personajes, en sus historias y en sus posibles sentimientos. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem es de True S de la reforma en la casa de Ande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Du copyright gemme sus comentarios abajo, los estaré copyright leyendo todos con mucha atención superíndice 3n. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a entender mejor lo que quieren ver en este canal. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Recuerden que AQU en su canal favorito de series turcas, siempre encontrar en las últimas noticias, los mejores análisis y las teorías muy descabelladas. Asu que no se lo pierdan. Y no olviden que el amor, como en las novelas turcas, siempre encuentra un camino. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s, Seriu copyright filos. Y recuerden, la pasión superíndice 3n otomana nunca muere.